Cada jueves a las 8 de la mañana, escuche Diálogos Ciudadanos por Radio La Voz de Colomba, con entrevistas a invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a la colaboración de los amigos Edgar Estrada y Mariana Molina y del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. Sintonice la 99.1 FM y radio en línea www.medios.gt/Voz de Colomba. Versos que entintan esperanza. Muy buenos días, les saludamos de parte del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, nuevamente en nuestro programa semanal de Diálogos Ciudadanos. En esta ocasión vamos a estar dialogando un poco acerca del tema del tejido, que se hace referencia a los tejidos tradicionales guatemaltecos, como patrimonio y motor económico. Para esta temática, y en alianza con Jóvenes por la Transparencia, tenemos a nuestra invitada especial, quien es Mónica Argueta. Mónica es estudiante universitaria de la carrera de Química Biológica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Busca conocer su entorno con empatía y respeto bajo el único propósito de contribuir al bienestar de su comunidad y de su país. Ella escribió este artículo con la temática respecto a las mujeres tejedoras, el entorno al cual esas mujeres pues están inmersas en el país y cuál es el potencial económico, así como también las desigualdades por las que esas mujeres se enfrentan en la realidad día a día. Así que muchísimas gracias, Mónica, por aceptar la invitación y poder hablarnos un poco más sobre tu artículo. Realmente el gusto es todo mío, así que agradezco mucho el espacio que se me ofreció. Súper. Gracias, Mónica. Para empezar y para que estemos familiarizados y contextualizados con el tema, ¿qué representan esos tejidos tradicionales dentro de la identidad cultural guatemalteca? Muy bien, dentro de la identidad cultural guatemalteca, los tejidos en general son identidad. Cada tejido, cada textil auténtico contiene la visión del mundo según la comunidad originaria. Contiene memoria histórica y valores intrínsecos en cada hilo. Y en Guatemala, pues distintas comunidades manejan distintos tejidos que coexisten, pues, en las distintas comunidades lingüísticas del país. Y el textil en este caso es el de los pocos lenguajes que ha logrado pues sobrevivir en todo caso distintas circunstancias del país de violencia, represión, discriminación e incluso el olvido institucional. Es una representación muy linda de la identidad guatemalteca en todo sentido y más que como un objeto decorativo, por así decirlo, más estético, es una forma de representar cada comunidad. Cuando más que todo mujeres portan traje, es una declaración de identidad. Perfecto, Mónica. Y bueno, creo que lo mencionabas un poco en tu artículo, pero ¿qué elementos consideras que hacen que estos textiles guatemaltecos sean únicos frente a otras expresiones artesanales de la región? Creo que el factor que hace que destaque más a los textiles en este caso sería su representación visual. Más que otras artesanías que pueden ser más tangibles en el sentido que coleccionables, de objetos, el textil es, como había mencionado, una representación de una comunidad. Tiene más variación en cuanto a significado, en materiales, colores, y se pueden identificar distintas historias, cosa que no logran otras artesanías del país, que es expresar una historia, una cosmovisión entera en un objeto, en una expresión distinta de arte. Entonces, en ese lado también está la técnica de los telares,
que su proceso, como toda obra de arte original, tiene un proceso muy complejo. Y el telar de cintura, en este caso, es el instrumento que da origen a una cantidad inmensa de piezas muy lindas en todo el país y que con su origen prehispánico exige pues el dominio corporal de más que todo pues las mujeres, ¿verdad? Y también por el hecho de que incorporan tanto una interpretación de comunidad como personal en ese lenguaje que se ha manejado por años, es de que esa autoría es la que ha establecido que se hace. Perfecto. Y digamos, hablando un poquito más acerca de esta relación que tú propones y expones en el artículo acerca del tejido y la identidad, ¿cómo es que se ha transmitido ese conocimiento a lo largo de las generaciones? A lo largo de las generaciones, actualmente las tejedoras ya constituidas, las mujeres, han aprendido en núcleos familiares y en comunidades. Han aprendido de sus madres, de sus abuelas y así sucesivamente hace muchísimo tiempo. Hay registros arqueológicos de mujeres con telar, no específicamente en Guatemala, pero muy cerca de la región de Petén, por Campeche. Es una estatua de una mujer con telar hace del año como 600 después de Cristo. Ese conocimiento ha venido por años y actualmente han cambiado unos patrones. Por ejemplo, ahorita las niñas ya cuentan con escuelas de tejido, pero las generaciones pasadas han aprendido de una manera más directa en cuanto a enseñanza de familiar en familiar, donde se observan a la madre, se enseña, se imita, y luego son esas manos grandes quienes enseñan a las manos pequeñas y juntas pues sostienen todo este conocimiento que al día de hoy pues afortunadamente prevalece. Perfecto. Y digamos, a pesar, digamos, de que sí todavía existe y prevalece, como tú mencionabas, estos tejidos, que ya hay un poco más de conocimiento acerca de, por ejemplo, eh, esas escuelas y como mecanismos, digamos, para aprender a realizar esos tejidos. También vemos por otro lado que también ha habido como un poco de disminución del uso de trajes tradicionales, ¿verdad? También Sí. hemos visto casos, por ejemplo, a nivel internacional, que ya se habla de temáticas de apropiación cultural, que también se expone bastante acerca de que algunos tejidos son vendidos, digamos, por otros tipos de comercios a un costo que no es el que, digamos, la persona que lo hizo considera que es el justo. A raíz de todo esto, ¿qué papel consideras que actualmente estos tejidos tienen dentro de estas comunidades donde se producen? Digamos, esa gente que realmente está produciéndolos en municipios, en lugares, digamos, que se conoce que son de producción de estos tejidos, ¿qué papel tienen para ellos a raíz de todo este entorno? Los tejidos como tal, siempre por lo tradicional, es un símbolo cultural y sí se ha usado por parte de la industria más como una folclorización de la cultura guatemalteca. Y es la manera en la que se objetiviza esa cultura, pues es algo lamentable. Y para las industrias, pues esto significa que el tejido desempeña un papel de ingreso económico, pero no para las manos originales. Entonces, en las comunidades que se producen, pues genera que sea una pérdida económica, porque es en el momento donde esas tradiciones dejan de ser sostenibles. Entonces se pierde la costumbre de mantenerlas y preservarlas, porque en un país como Guatemala, lamentablemente, nadie puede darse el lujo de trabajar por amor al arte, porque muchas personas aman hacer los tejidos y realmente es algo que buscan de corazón mantener. Sin embargo, las circunstancias en las que grandes compañías y marcas ya establecidas someten a estas comunidades es la que hace que estas prácticas con el tiempo se vayan perdiendo. Perfecto. ¿Y cómo consideras tú que ha evolucionado este valor que la sociedad guatemalteca otorga a los tejidos y a quienes lo elaboran? O sea, digamos, quitándolo de que las comunidades que lo producen, a las personas que lo producen, que como tú mencionas, pues sí tienen un sentido de identidad bastante eh,
pues enraizado, que está allí presente, pero digamos, el resto de la sociedad guatemalteca, ¿consideras tú que hay conocimiento, que sí, sí hay una identidad a nivel país, o cómo ves esto? A nivel nacional, siento yo que hay y prevalece una discriminación entre etnias, entonces eso también genera desinformación. Entonces, a nivel nacional no se valora lo suficiente el tipo de textiles que se hacen en el país. Por lo que este grupo de personas asocia con lo que son los textiles. Al considerar etnias inferiores o con priorizar las diferencias, hace de que no surja ese interés en conservar estas prácticas. Y en presencia, pues, del contexto urbano actual, es verdad que se ha renovado, he notado yo, como un renacimiento, por así decirlo, entre las generaciones jóvenes que usan sus respectivas indumentarias como una declaración de dónde vienen y quiénes son. Que en ese valor surja es bastante bueno, porque en muchos contextos en ciudades se da ese tipo de discriminación y falta de información. Entonces, la valoración de este arte en la sociedad guatemalteca no ha alcanzado el punto que debería. Entonces, con este tipo de información, con estos tipos de espacios, espero yo que sea un gran motor para que en algún punto estas prácticas se puedan valorar lo suficiente. Perfecto. Y bueno, creo que hablamos un poquito acerca del entorno global, digamos, en el cual ya se em, han expuesto ese tipo de textiles, digamos, a efectos o a, sí, efectos negativos, digamos, que se pueden ir identificando en la comercialización de esta industria, ¿verdad? Pero, ¿qué desafíos consideras tú que también se pueden mencionar acerca de, para preservar estas técnicas en este contexto de cambios culturales, en el contexto de la globalización? ¿Qué desafíos identificas tú? Primero, yo mencionaría la migración, tanto interna como externa, porque un patrón que ya viene de tiempo, como había mencionado, la manera de aprender el tejer es en núcleos familiares. Y cuando una familia sufre de la presión económica por mantener su hogar, se muda a la ciudad, se aleja de la comunidad, eh, ya no pueden eh, consentir la idea de que los miembros de la familia sigan aprendiendo un oficio que a la larga no genera ingresos inmediatos. También otro factor, diría, es la industria, la moda global actual también como que homogeniza nuestros gustos y terminamos vistiéndonos igual y no somos iguales. Y eso no es malo, o sea, las diferencias son quienes nos hacen ricos a nivel cultural, pero eso también reduce el espacio para que esta diferenciación visual se dé y que en todo caso se mire de reojo a quienes usan indumentaria. Y luego también está lo que veníamos mencionando antes, ¿verdad? Que era un poco lo que viene siendo un tema bastante complejo, pero así mencionándolo por encimita, la apropiación cultural. Cuando ya marcas pues fuertes vienen y reproducen, ¿verdad? Estos textiles sin créditos y a nivel industria, sin una producción masiva y folclórica, con ese enfoque de recuerdito, de souvenir y los venden sin reconocimiento a las comunidades originarias. Entonces, eso ya viene representando el desafío porque cómo pues, se posiciona una comunidad frente a toda una industria que al fin de cuentas ofrece precios más accesibles. Entonces, esa también como desvinculación de el diseño con su historia y el significado, porque a fin de cuentas una producción industrial no va a poder representar la historia que unas manos a telar y hilo pueden representar. Bueno, ya nos comentaste un poquito acerca de pues esta relación que tú haces acerca de cómo esos tejidos se enlazan con la identidad y son también
digamos, en estos tejidos se muestra parte de la historia y de la identidad de comunidades enteras, ¿verdad? Em, ¿Cómo consideras tú también, o podrías como expandirnos un poquito más de cómo contribuyen estos tejidos, estos textiles, a mantener vivas historias, símbolos y conocimientos ancestrales? Muy bien. Hace poco se dio el octavo encuentro de mujeres tejedoras, dado por el Movimiento Nacional de Tejedoras junto con la FEDES, que son la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques. Su declaración oficial era de que los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. Entonces, bajo este contexto que es bastante fuerte de leerlo, el texto se puede interpretar como un texto y un texto mantiene historias vivas. El que sepa cómo interpretar un textil ya lo comprendió todo. Pues los patrones, los símbolos y colores en los textiles nada es coincidencia y nada viene siendo una decisión para nada arbitraria. Entonces, el- la manera en la que los textiles mantienen estas historias vivas son con esos mismos patrones y diseños. Em, el conocimiento que se plasma en el tejido se activa pues cada vez que alguien lo porta. Entonces, una manera en la que mantienen vivas las historias, más que en la producción a mano, vendría siendo el uso, la implementación de estas historias cortas en el día a día, en la vida cotidiana. Y también, como lo mencionaba hace un rato, en el país han habido situaciones de mucha violencia para las mujeres y en momentos donde se marca una gran diferencia en lo que hacen las mujeres, por así decirlo, y lo que hacen los hombres, pues en estas comunidades también ha faltado la escritura alfabética. Y es en momentos así donde el textil ha servido para plasmar esos conocimientos y es la manera en la que esas historias se han trascendido. Entonces, el textil en muchos contextos de la historia guatemalteca ha sido de los pocos archivos que no podían manipularse para nada, que no podían interpretarse de otra forma que no fuera la propia de las manos que crearon los tejidos. Pero excelente, interesante conocer el posicionamiento de esta organización que mencionabas de tejedoras y pues saber que también que existen, digamos, estos espacios de encuentro para las tejedoras. Bueno, ya hablamos un poquito también acerca de lo que tú mencionabas, que consideras que a nivel nacional existe una falta, digamos, de identidad a nivel nacional hacia los textiles, ¿verdad? Em, pero digamos, hablando un poquito más acerca del conocimiento que como población guatemalteca podamos tener, ¿consideras que existe realmente conocimiento o sobre el significado, sobre lo que transmiten esos textiles? ¿O realmente es mayoritario la visión, digamos, de, pues, como tú mencionabas, souvenirs y adornos y que se vea bonito? O cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? O sea, ¿realmente hay conocimiento de qué es lo que se está plasmando en esos textiles o realmente se ve como muy decorativo? Yo considero que no es suficiente información y que sí, se considera como un elemento decorativo. Esto, más que una responsabilidad individual, viene siendo la educación que se nos ha dado en medios de comunicación, instituciones culturales y gubernamentales, pues a fin del día vienen siendo un poco responsables, ¿verdad? De esta interpretación que muchos tienen de los textiles. La mayoría de los guatemaltecos, en caso de que accedan a comprar el textil por el precio justo, desconocen pues el contexto de la comunidad de origen, entonces se desconoce lo que intenta decir y mucha información cultural importante y bastante curiosa de saber. Entonces se compra como un producto bonito, como un accesorio, como para tenerlo ahí, ay, sí, y se jactan pues de una cultura que al fin del día no les pertenece. Entonces, eso no creo que sea malintencionado, porque a fin de cuentas también pues es tener un elemento cultural, pero
Sí, es decir que es producto de una educación que no nos enseñó a comprender o intentar comprender nuestra propia diversidad cultural. Y cambiar eso es bastante difícil, porque también se requiere de la voluntad de las demás personas por valorar ese trabajo. Perfecto. Y tú, digamos, como chica joven, ¿qué oportunidades observas para poder acercar a estas nuevas y futuras generaciones a esa tradición sin perder la autenticidad, digamos, y de realmente, como tú mencionabas, que sea una educación más propositiva, digamos, no solamente de saber que existen y que en Guatemala hay ese tipo de cultura, sino realmente conocerla, motivar a que haya interés en conocerla, las razones digamos, el significado. Las tejedoras actuales se han vuelto como institutrices, por así decirlo, que guían a los jóvenes a una educación sobre, bueno, una guía, ofrecen una guía de capacitación sobre costos de producción, en comercio justo y que no se avergüencen de imponer un precio justo ante el mercado. Que eso es lo que es, eso es lo que vale y eso debería de ser. Entonces, con esa educación, el tejido se establece como algo sostenible, económicamente sostenible. Entonces, la autenticidad no se pierde en el momento de que se reconoce. Entonces, cuando la misma comunidad es la que ofrece esa guía, ese acompañamiento, esa formación a los jóvenes, es de que eh, se empieza como a surgir ese interés, ¿no? Y actualmente sí, he visto que muchas jóvenes también portan los tejidos y muestran el textil por redes sociales, que es uno de los medios de comunicación más influyentes de estas generaciones. Y eso ya es una identidad activa, donde ya se reconoce, ya surge ese interés, es donde está la verdadera oportunidad para que prevalezca y se siga manteniendo con el tiempo. Y creo que justo mencionabas ahorita algo que me hacía como mucho énfasis, en que tal vez separamos el hecho de que porque es algo que se puede comerciar, como que tú mencionabas, es un producto al final que puede hacer que sea una fuente económica, una fuente de ingresos sostenible para muchas familias. Y tal vez por el hecho de que sabemos que puede ser esta vía, puede ser un producto, como que lo desvinculamos al contexto cultural o al pues todo el potencial y la riqueza cultural que tiene, ¿verdad? Y pues no por una se va a quitar la otra, ¿verdad? O sea, puede ser sostenible, puede servirme para mantener a mi familia y es un producto al final que yo puedo comercializar con él válidamente, pero no porque yo esté comercializando con él y esté ganando, teniendo ganancias, significa que le voy a quitar todo el significado o la pertenencia cultural, ¿verdad? Bueno, ya antes de irnos al corte, la última pregunta antes de irnos al corte y ya regresamos un poco más con este tema comercial. ¿Cómo consideras tú que se puede fortalecer este reconocimiento de los tejidos como parte del patrimonio cultural y productivo del país? Para el reconocimiento del tejido, en primer lugar, yo mencionaría el reconocimiento tanto legal como laboral. El trabajo textil debe de ser reconocido como una actividad económica productiva y que las tejedoras tengan acceso a condiciones justas de trabajo, a seguridad laboral, para garantizar ese derecho que todos tienen a un trabajo digno. Y lo siguiente podría ser la protección de los diseños y patrones indígenas. En este encuentro que te menciono sobre tejedoras, se había mencionado que una de sus peticiones era la implementación de sentencias contra la folclorización y una propuesta de ley para la protección de los textiles e indumentaria de los pueblos indígenas. Entonces, esta posición de protección jurídica de diseños hace cara a la apropiación cultural.
Entonces, en este momento se logra de que otros lugares tengan una mejor regulación en ese aspecto sobre el reconocimiento de los tejidos. Y en consecuencia, pues ya tendría el acceso a mercados más justos, sin el tipo de intermediarios, en todo caso turísticos o este tipo de comercialización que se da y esa concentración de ganancias por el tipo de precio que se establece. Y después podría ser mm, que realmente se reconozca como una parte importante del patrimonio de Guatemala y que sea parte también de la educación formal. Y porque la escucha de las tejedoras, de estas historias y de estas tradiciones no se mantienen solas y son vulnerables al paso del tiempo, a la desinformación y que las políticas públicas sean diseñadas de la mano de las tejedoras y no impuestas para, hace que a Guatemala eh, se reconozca su deber, o sea, que Guatemala tome la posición de reconocer a las tejedoras y que se sepa que muchos quiera que no, le debemos de cierta forma algo a esas manos que hacen que nuestro país sea culturalmente exitoso. Y bueno, yo creo que eso sería todo. La verdad es algo muy complejo que lograr ese punto como ideal de reconocimiento de los tejidos y es un sistema, en un sistema bastante débil a nivel legal, es algo muy difícil, considero yo. Perfecto. Sí, creo que justo tú arrojas muchas luces al hecho de que este sector, digamos, de los textiles, de la producción de textiles, se pase a formalizar, ¿verdad? Realmente no quede como como un sector informal que está muy propenso tanto a injusticias laborales como también a que realmente no haya potencial, digamos, para mejorar los precios y exponerlos y poder llegar a mercados más justos porque es un sector informal, ¿verdad? Entonces, creo que justo por ahí va. Bueno, vamos a ir al corte y al regresar vamos a hablar un poquito más acerca de cómo es este valor económico que, como ya mencionábamos, no es por el hecho de quitar la parte cultural, la parte de identidad, pero sí se reconoce que es un producto que puede tener un gran potencial para comercializar dentro de Guatemala y fuera. Muy buenos días. Continuamos con nuestro programa semanal de Diálogos Ciudadanos. Desde Ciprevica agradecemos a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, estamos dialogando un poquito acá con nuestra invitada especial, Mónica, acerca de los textiles guatemaltecos y cómo estos tejidos forman parte tanto del patrimonio cultural del país como también pueden ser un motor y son un motor económico. Para esto vamos a preguntarte, Mónica, más allá de su valor cultural, que es lo que hemos venido como enfatizando un poco más en la primera parte, ¿qué potencial económico tienen estos textiles tradicionales dentro de la economía guatemalteca? El potencial de los tejidos es grandísimo, es muy grande porque estamos hablando de piezas que se producen cientos y miles de piezas distribuidas en todo el país, también a nivel internacional, claro, y que domina pues cierta representación importante, ¿verdad? Como lo veníamos hablando. Pero para las comunidades originarias sí, el que se reconozca como un elemento importante de la economía guatemalteca, ya se considera el potencial detrás. El que cada pieza sea única, auténtica y repetible hace de que ese volumen de producción se vuelva como, bueno, ¿cómo decirlo? Una integración importante, ¿verdad? Y en este caso, pues sería algo que Guatemala se puede beneficiar un montón a nivel económico, cultural, social, de todos los aspectos posibles, porque cuando se trabaja de manera justa, realmente que no hay pierde, la economía textil indígena pues opera bajo condiciones muy lamentables
y que tomando en cuenta la marginación histórica que se ha dado a distintas comunidades, ¿verdad? Entonces, el que se reconozca como una actividad económica productiva, sostenible y pues viable para muchas comunidades, sí se habla de un potencial muy grande. Y justo ahorita me hiciste recordar que justo dentro de los productos que más que se exporta a Guatemala están los textiles de de las maquilas. Aquí hay muchas maquilas, hay muchas maquilas, y de las que más exporta son todo, pues, toda la parte de la ropa, ¿verdad? Que se hacen esas maquilas. Entonces también no me había puesto a recapacitar en eso, y ahora me hiciste entrar como en ese pensamiento de que qué irónico, ¿no? O sea, acá hay muchas maquilas y dentro de los productos que más exporta el país es ropa, que se hacen las Es maquilas, cierto, pero, ajá, pero, o sea, en los textiles no es tanto. Y después, o sea, al final también, digamos, al momento que los clasifiquen, los clasificarían como prendas, pues. Entonces, interesante. La verdad es que no me había puesto a pensar en eso, ahorita como que me hizo clic. Y a raíz de esto, lo que tú mencionabas también del potencial, porque pues el valor que tienen las prendas, eh, también el hecho de pues la pertenencia cultural, ¿qué ventajas competitivas podrían ofrecer estos tejidos en mercados internacionales? Creo que ya mencionabas un poquito también acerca del valor cultural que internacionalmente tendrían. Hemos visto muchas personas que pues han migrado, por ejemplo, a los Estados Unidos, que están vendiendo allá los textiles. Pero ¿qué otra ventaja competitiva podrías mencionar o identificas tú que estos textiles podrían dar en mercados internacionales? la ventaja que representa un tejido auténtico sería eso mismo, la autenticidad verificable. Una industria no puede, bueno, el jefe en todo caso de una maquila de una industria que reproduce estas piezas, cientos de piezas a diario, no puede describir el proceso, no sabe qué hay detrás. En cambio, esa riqueza cultural detrás es algo que no puede tener una industria. Y en el mercado global, pues se satura de productos iguales. Día a día es una serie inmensa de piezas idénticas y un textil elaborado, pues, cuenta con distintos elementos que hacen esa ventaja bastante notable. Pero en el caso, pues, económico, ¿verdad? La diferencia es en quién sale beneficiado, porque la industria siempre va a buscar, pues, centralizar las ganancias, ¿no? Ser el beneficiario, pero cuando una tejedora viene siendo quien recibe el foco, quien está en la luz de todas esas piezas, pues es cuando hay una compensación real. Entonces, ante el comercio, cuando el diseño se reproduce sin crédito, no tiene un valor cultural detrás, sino que solo sirve para que el comprador se sienta bien, casi que consigo mismo, por decir, ay, estoy comprando una pieza textil, pero es un sentimiento a la larga, pues vacío, ¿no? Porque no tiene ni compensación y no es, pues, es una extracción cultural que se despoja a las manos reales. Entonces, esa ventaja es algo que no se puede replicar. Incluso la misma tejedora no puede hacer la misma pieza dos veces porque los materiales cambian, como es una artesanía, es un arte. Entonces, ahí el valor y por eso el precio, ¿no? Pero es algo que pues tiene que ir sí o sí unidos, así de la manita. Perfecto. Bueno, y creo que vamos un poquito acerca de la siguiente pregunta que te tenía, que era, bueno, la pregunta es, ¿cómo puede transformarse el valor cultural de estos textiles en una oportunidad sostenible para las comunidades productoras? Bueno, hablábamos un poco de, pues, la necesidad de la formalización de estos sectores para que realmente estén, digamos, atadas al, al reglamento, a la ley laboral. Em, pero, ¿qué más? O sea, algún otro aspecto que tú rescates que hagan que esos textiles realmente garanticen o tengan ese potencial de ser una manera sostenible, económica para las personas que los realizan? Pues el valor cultural ya existe. No es el suficiente, claro que no, pero sería
esa valoración de la que hemos venido hablando, que se convierta pues en un valor económico sin destruirlo en el proceso, porque ya cuando se reconoce, si es como, bueno, si puedo conseguir una pieza similar en un precio más bajo, ¿por qué voy a pagar solo porque es original? Entonces, eso pues ya requiere, sería un sistema más que nada de certificación, ¿no? Que pues su origen sea el que garantice la calidad de esos productos. Entonces, ahí es donde, bueno, tal vez, bueno, en cuanto a oportunidad, em, tal vez, como es algo que se mantiene a nivel incluso internacional, ¿no? Modelos de comercio tienen que ser un poco más éticos, ¿no? También usar plataformas digitales necesarias que puedan mantener esa comunicación entre tejedoras, producto y quien lo compra. La sostenibilidad de esta actividad, no hay que hacerse un poquito más del enfoque de que vender más es lo mejor, sino que cuando se trabaja justamente, ya sería cuando se logra que sea una oportunidad más llevadera y una opción, que sea una opción, una obligación y algo que, bueno, ni modo, voy a trabajar de hacer tejidos porque no hay de otra, sino que ese valor cultural nace pues también de una educación apropiada y que se reconozca también el marco legal de la propiedad intelectual de los tejidos. Perfecto, sí, creo que justo va más creo que se puede como enlazar mejor y como más entendible en hecho de esto que mencionabas de la propiedad intelectual, ¿verdad? Que se reconociera, porque eso ya va amarrado a términos jurídicos, ya va amarrado a derechos de autor, digamos, o esto de propiedad intelectual, y ya ahí no hay quiebre, digamos, o sea, se reconoce de quién son las obras. Entonces creo que ahí donde iría como el debate o el diálogo necesario que se tiene que tener al respecto. Em, y ahora hablando un poquito, digamos, acerca de, ya hablamos de la identidad, la cultura, pero digamos, ¿consideras tú que en Guatemala se está aprovechando suficientemente el potencial que estos textiles tienen como para realmente, o sea, por ejemplo, en algunos países es muy común que se reconozca el país por tal símbolo? Acá en Guatemala creo que pues, tenemos como diferentes tipos de expresiones culturales y los tejidos tienen en consideración, yo que tienen este potencial de ser como este referéndum por el cual conozcan al país a nivel internacional, digamos. ¿Consideras tú que realmente están aprovechando ese potencial o no? O sea, realmente no se desconoce, no se está haciendo nada, digamos, para potencializarlo. Yo diría que no. Y tienes razón, porque hay una distancia muy grande entre el discurso, cómo se posiciona Guatemala frente al mundo y la realidad que se puede notar a simple vista. Una persona con indumentaria puede salir en el flyer turístico, en campañas, logos institucionales, no se cuelga de esa cultura porque hay sí mucha diversidad cultural, 22 comunidades lingüísticas, representación diplomática, como genera algo, era una persona con indumentaria, ¿no? Se usa como símbolo de identidad, sí, pero cuando conviene, no, no siempre. Y también por eso creo que las mujeres más que nada son las que producen esos perfiles, carecen de esa seguridad social, porque solo se valora cuando es conveniente, no en todas circunstancias, y eso es algo realmente injusto, ¿no? Porque en muchas comunidades realmente no tienen acceso a programas de desarrollo económico que se muestra ante el resto de la sociedad, cosas que cualquier persona de cualquier otra etnia puede tener y pues al final un país lo hace su gente. Y si su gente no se respeta, no se representa y no se valora lo suficiente, pues el país no puede tener una imagen estable ni real. Porque si por un lado se dice algo pero se niega, bueno, mi mamá suele decir que lo que hagas con una mano no lo destruyas con otra. Entonces, es que tenga coherencia el discurso con las acciones que toma el país. Perfecto, Mónica. Bueno, y también en tu artículo mencionas y también lo has expresado acá en entrevista,
acerca de la existencia de espacios de articulación comunitaria, digámosle, que creo que mencionadas, creo que es la red de tejedoras y hay una cooperativa, si no me recuerdo haber leído. Digamos, esos espacios de articulación comunitaria, em, cómo han contribuido esos espacios de esas cooperativas, esas asociaciones, en fortalecer no solamente la producción, sino la transmisión de este conocimiento de los textiles. La contribución más grande que destaco yo es que ponen ese aprendizaje como algo deseable, como algo que te puedan hacer aprender, como sí, un arte lleno de amor que se pueda transmitir con intención, con propósito y con protección. Y las corporativas en este caso, sí suena un poco así como hay una corporativa detrás, pero no, realmente son personas como cualquier otra, son personas que vienen de comunidades que saben de qué hablan, lo que hacen, de qué trabajan y hacen de que este aprendizaje sea una opción muy buena para quien quiera aprender. Estos conocimientos se valoran, aunque puede que el Estado a veces nos falle, ¿no? En valorar ese conocimiento, pero quien va a valorar mejor es aquel que conoce mejor cómo se hace lo que hay detrás. Entonces, eso es lo que se quiere guardar, ¿no? Y bajo esa intención es de que contribuyen con ese aprendizaje, con esa guía que se le da a generaciones más jóvenes a distintas edades y esa transmisión como intergeneracional em, sale tan natural que se puede crear lazos realmente fuertes con este aprendizaje, que no de vergüenza, que no haya como una discriminación detrás y esa formación para jóvenes que se mantengan esas técnicas y esas prácticas nace de las corporativas detrás. Y esa preservación cultural, eh, bueno, en este enfoque, ¿verdad? Con base económica, vendría siendo, ¿verdad? Es una combinación bastante viable y muy optiva, una opción muy bien. Perfecto. Y considero que, bueno, tú me dirás, corregirás si estoy mal, que también este tipo de espacios, digamos, de articulación, también son idóneos, digamos, para no solamente potenciar el aprendizaje de la técnica, digamos, de cómo hacerlos, de la identidad como tal, y como tú mencionabas, el motivar al gusto de querer aprenderlo, sino también justo para poder como formarse mutuamente, ¿verdad? O sea, como tú mencionabas, alguien que ya sabe todo lo que conlleva realizar esos talleres, saben cuánto valorar su trabajo, pues cuánto vale las prendas que hacen. Entonces considero que igual son espacios que sirven y funcionan también para ese sentido de realmente las personas que realizan este tipo de trabajo sepan poder cotizarlo y poder establecer precios, poder realmente establecer y cotizar el tiempo, el esfuerzo, los materiales que se llevan, ¿verdad? Y para esto, la siguiente pregunta era que cómo estas alianzas, que tú me dirás si has visto que se han estipulado alianzas entre estas redes específicas de mujeres tejedoras, cómo es que, digamos, es la importancia, o cuál es la importancia de que se formen alianzas entre estas redes con otras empresas, con emprendedores, con diseñadores. También mencionabas tú hace poco el rol de los medios de comunicación. ¿Cuál sería como la importancia de esta articulación multisectorial? Sí, sí ha habido ese interés de colaboración. Que se ejecuten bien es otra cosa, otro tema. Pero específicamente en Guatemala con grandes industrias no hay un ejemplo en concreto que me pueda venir a la mente, pero sí con otras comunidades tejedoras de otros países que a fin de cuentas tienen muchas similitudes culturales con Guatemala, ¿no? También hay como cierta marca de zapatos. Quería sacar una línea de enfoque cultural con cierta comunidad, pero no se requirieron miembros de esa comunidad para la elaboración del producto. Entonces, es una alianza pues equitativa. Creo yo que se puede dar si se da coautoría, si se reconoce, si se trabajan juntos y no poner uno contra el otro, porque no son mutuamente excluyentes, pueden trabajar juntos, sí,
bajo condiciones justas, ¿no? Porque así ambos lados pues salen ganando, quiera que no. Si un diseñador grande, un emprendedor o una empresa ya establecida quiere usar un diseño y cualquier otro elemento de los textiles independientemente de la comunidad de origen, debería de poder llegar a acuerdos transparentes, porque también acá se menciona una barrera lingüística. En contratos pueden haber confusiones con un tipo de lenguaje en español muy complejo que no es accesible y al final a los demás solo les queda firmar porque, bueno, ni modo. Y no hay una comprensión total de lo que viene siendo estos contratos, estas alianzas puestas o postradas como justas cuando realmente no lo son. Entonces, esa transparencia es lo que hace falta, siento yo. Y también donde nace el espacio, una brecha para que la distribución de ganancias sea muy injusta. Pero cuando, en todo caso, si las condiciones ideales para este tipo de alianzas se llegasen a cumplir, estas alianzas, perdón, permitirían que los textiles lleguen a mercados que no podrían llegar de una manera que no sea de una forma justa. Si se tiene una presentación, una narrativa natural, que incluso hasta puede aumentar el valor del producto si se tiene detrás un apoyo y una compensación cultural. Entonces, lo que no podría ocurrir es que, en todo caso, el grande en esta situación, ya sea la industria o la empresa, se quede con el valor total. Entonces, un área sí tendría que redistribuir el beneficio hacia quien produce, no solo hacia quién se distribuye o de dónde se extrae ese conocimiento. Sí, digamos, ya hablando de industrialización como tal, ¿verdad? O sea, aquí hablamos mucho de productos, de que acá en Guatemala se dan mucho los productos, y los commodities de solamente materia, pero no se llegan a industrializar, ¿verdad? Entonces, si tenemos como un potencial de industrializar, pues considero que esos textiles podrían ser un producto con potencial, ¿verdad? Que se podría explorar la manera en la que se podría eh, pues industrializar, pues, producir más bajo estas condiciones equitativas o pues legales, legales al menos. Ok, súper. Y digamos, en este contexto en lo cual pues sabemos que la demanda es la que manda en cuestiones económicas, pero también esta demanda se ve muy influenciada por cuestiones culturales, por cuestiones de moda, de tendencias globales, y en los cuales a veces, bueno, se ha marcado cierta tendencia global últimamente de personas, de consumidores que demandan productos sostenibles, que tengan un poco más como de esta pertenencia cultural. Está muy de moda ahora las cuestiones un poco más de bienestar de salud, o sea, como más tranquila, o sea, como que la gente está buscando tranquilidad en esta vida agitada y está buscando como esos tipos de productos que le dan como esa pertinencia y esa como estabilidad. ¿Consideras tú qué oportunidades podrías identificar en estos textiles para poder como que utilizar este contexto para potenciar su consumo y su producción? En ese contexto que tú mencionas, pues sería mm, algo identificable sería su producción artesanal, como bien mencionaste. Esos materiales naturales que cualquier otro medio de producción no podría valorar. Y bueno, pues sí tiene algo que ver y sí lo quiero mencionar. Hay una crisis climática, entonces también tiene mucho que ver cómo se usan los recursos, cómo se proyectan las futuras generaciones, qué estilo de vida vamos a tener en algunos años. Entonces, si es un producto sostenible, amigable con el medio ambiente que tiene condiciones justas de elaboración, incluso en su costeo, se pueden implementar dinámicas bastante justas. Entonces, como el, el auge del comercio justo es ignorar las como prácticas modernas. Esto de fast fashion, la moda que va súper rápido con producciones muy aceleradas
Mencionan también el turismo cultural, plataformas de venta en redes sociales, emprendedores que no reconocen ese trabajo. Se valora el producto y la historia detrás cuando la oportunidad en concreto se centra en posicionar los textiles como lo que son realmente, como una forma de preservar la historia de un país, no como una artesanía cualquiera, algo como un producto que debería ser barato, porque eso es otra cosa que se regatean los precios. Entonces, muchas tejedoras trabajan a pérdida sin saberlo. Entonces, también em, cuando un consumidor valora un producto y la historia que hay detrás, se mencionaría también el que ceda ante las condiciones justas, porque estamos acostumbrados a que ciertas cosas estén a cierto precio. Entonces, cuando algo sale de ese patrón, cuando algo es como, bueno, yo no consigo propios así es donde debemos cuestionarnos un poquito más sobre las dinámicas detrás y qué nos llevó a considerar como algo valioso o algo que no lo es. Y para aprovecharla en su máximo, no debería de haber un intermediario, sino sería una oportunidad, en todo caso, para otros, no para las manos originarias que tienen la autoría del textil. Correcto, sí, justo lo que mencionabas de, esos son principios básicos, ¿verdad? De la compra, del consumo como tal de las personas. Y ahora se me vino una pregunta justo por algo que mencionabas y de lo que hemos venido hablando bastante, que es lo de esto de pertenencia, del hecho de también lo que a nivel internacional se ha dado de apropiación cultural. Tengo ahorita me surgió la duda, digamos, si bien se sabe que sí se está comercializando tanto aquí en Guatemala como en otros países, para personas que nos lleguen a escuchar que no son de acá de Guatemala, pues también entender que hay tejidos y textiles que son originarios como tal. Aquí se habla mucho, por ejemplo, de ajá, el textil de tal comunidad y tal otra, se diferencia porque son, o sea, hay diferencias claras, ¿verdad?, entre los textiles propios de las comunidades, pero digamos, personas que quieran consumir o pues comprar ese tipo de textiles que no pertenezcan a esas comunidades, ahora pues tanto aquí en Guatemala como gente pues del exterior, gente de otros países que digamos sí reconozcan este valor cultural y quieran como consumir, digamos, a ver, comprar este tipo de prenda, no se cae, digamos, en esta apropiación cultural porque se lo pongan, digamos, a pesar de no ser de esas comunidades, o cómo es que lo ven. En todo caso, sería el interés detrás. Con esta visibilización que se da de textiles en redes sociales, en otras oportunidades me han salido como cómo identificar que una pieza sea original. Entonces nace de una misma curiosidad que hace que el consumidor le pregunte al mismo vendedor de qué comunidades o qué algo o información detrás, como una técnica usada, cualquier cosa. Y si no se saben tener como pequeños detallitos, como que a fin de cuentas una pieza original no va a ser perfecta como una de industria, si no saben identificar como esos pequeños patrones, pues siento yo que no caería en una apropiación cultural, pues no hay una mala intención detrás. Pero la apropiación cultural pues se caracteriza en el modo de que sabe lo que está haciendo, sabe bajo qué intención y sabe lo que quiere lograr, haciendo pasar o aprovechándose de una cultura, ¿no? Entonces, en esas situaciones sí sería bueno que nos acostumbráramos a preguntar, a tener esa curiosidad por tener información y en todo caso de que si el vendedor no sabe responder alguna de esas preguntas, eso ya sería un indicio directo de que sería una pieza no original, que sería una de industria y que en todo caso, bueno, ya depende del consumidor si se da cuenta o no, pero comprarla siempre puede ser una opción. Ah, ok, ok, creo que ya te comprendí. O sea, justo va más como en lo que tú decías de que se reconozca el hecho de que, pues, en esos textiles, en esos tipos de prendas, hay una historia y hay un hecho de dónde viene, ¿verdad? La originalidad de la prenda. Y el hecho de que, pues, yo me la ponga no quiere decir que yo me esté apropiando de la cultura, sino, pues, si realmente reconozco de dónde viene, ¿verdad? Pero si ya yo lo estoy comprando porque sí, porque me vale, que solo porque se ve bonito y solo porque me dijeron póngasela y es de acá, y es de Guatemala y es algo típico y yo, ah, órale, me lo pongo. Ya eso ya, o sea, como tú decías, va la intencionalidad del por qué lo estoy usando. Perfecto, no, me parece excelente, ya me queda más claro.
Bueno, la última pregunta para terminar, la verdad es que considero que esta entrevista ha sido muy interesante. Em, ¿Cómo imaginas tú un futuro en el que este sector logre combinar esta mezcla entre tradición, identidad, ese potencial de innovación y acceso a la industrialización y los nuevos mercados? ¿Cómo ves este futuro ideal, digamos? ¿Cómo tú lo verías? ¿Qué te gustaría que pasara? En ese futuro ideal a mí me gustaría mucho que el Estado pues proteja a estas piezas, a estas comunidades. Me imagino ese futuro como con grupos de tejedores de distintas comunidades orgullosas que se muestran ante los demás, que pueden aprender, que niñas puedan aprender, también niños, ¿no? ¿Quién quita? Puedan aprender de sus mismos núcleos familiares, de sus comunidades y el que puedan vender su trabajo directamente en cualquier otro medio de distribución que salgan de Guatemala, que muestren ese arte en otros lugares, que se dé la oportunidad de ir a cualquier otro país o continente incluso y mostrar su trabajo honesto, ese aprendizaje que se puede mantener, que se puede proteger si estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y también me lo imagino con más personas usando indumentaria. Un error que se ha mantenido es el llamarlo traje típico, porque se tiene la idea, pues como venimos platicando, ¿no? Que sea un objeto más decorativo, pero el que sea usado bajo intención y no como algo superficial sería algo muy lindo de ver en el futuro y es algo que yo valoraría un montón. Y también sería con otro punto que había mencionado antes de la educación, pues sería un futuro donde centros educativos, tanto públicos como privados, se empeñen en enseñar, en visibilizar ese lado de nuestra historia, de nuestra identidad como país. Y no debería de ser un escenario imposible de imaginar. Actualmente, lamentablemente lo es. Falta un montón para llegar a ese punto, pero donde haya comunidades dispuestas a colaborar y que construyen poco a poco fragmentos para lograrlo, ya es un buen indicio, ¿no? Entonces, solo lo que falta es casi que voluntad política, inversión real y escuchar a quienes ya están trabajando para lograrlo. Perfecto, Mónica, excelente. Te agradezco muchísimo por traer este tema. Igual les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a leer el artículo de Mónica. Está el QR, está en el flyer. Entonces vayan a leerlo y vuelvan a escuchar esta entrevista, porque creo que sí lo complementa muy bien. Así que muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y por traer este tema tan interesante que creo que, como tú mencionabas al inicio, falta diálogo, falta debate al respecto, falta educarnos también eh, para poder comprender un poco más todo el contexto que hay detrás, ¿verdad? Y también el potencial, que como ya mencionábamos, no por el hecho de reconocerlo como un producto, como un potencial entrada económica que puede ser muy sostenible para muchas personas, no por eso vamos a quitarle el valor cultural que tiene que tener. Te agradezco mucho, Mónica, y a Jóvenes por la Transparencia por, por este artículo y por esta entrevista. Y Mariana, muchas gracias también al espacio que da el Centro de Investigación para Prevención de la Violencia. También los invito a cualquier oyente a estar pendiente de sus medios de comunicación, pues transmitan información realmente valiosa. Entonces, únicamente eso, me despido de los oyentes y de ti, Mariana, muchas gracias nuevamente.